Buenas tardes, bienvenido a todo el mundo. Mario, buenas tardes. Luis, buenas tardes. Bueno, y aquí estamos muy contentos de volver a analizar una nueva jornada de perspectivas económicas. Por segundo año consecutivo, por desgracia, tenemos que hacerlo a través de un webinar y esperamos que el año que viene ya podamos volver al método tradicional en un hotel, en una sala de reuniones, para poder estar con todos físicamente. Este año hemos esperado un poquito a realizar este evento de perspectivas, ya que los eventos macroeconómicos y geopolíticos han empezado el año con fuerza, y a través de las tensiones inflacionistas o la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que a día de hoy nuestros expertos podrán opinar con mucho mayor detalle y mejores datos en todos sus razonamientos. En ISEFI, como veis, estamos en una de las aulas en ISEFI. Somos una escuela que formamos presencialmente en Barcelona y a través de streaming a todo el territorio nacional. Y formamos, por un lado, al sector financiero a través de la titulación EFA. Somos una escuela homologada por EFA desde hace más de 10 años. Y a todos aquellos inversores particulares que desean tomar mejores decisiones de inversión, tenemos cursos de análisis técnico, fondos de inversión o renta fija, entre otros. Este año contamos con la presencia de Mario González de Capital Group y Luis Beltrami de Flossback, viejos conocidos de la casa, muy agradecidos por su presencia. Y doy paso a Jaume Ros, moderador del evento, también muy agradecidos que esté con nosotros. Y para empezar el evento. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Daros la bienvenida a todos los participantes de este seminario webinar Perspectivas Económicas 2022, donde esperamos poder dar luz a los últimos acontecimientos del mercado y analizar las tendencias futuras que nuestros especialistas, tres renombrados directivos de empresas de servicios financieros de grupos internacionales y con puntos de vista a tener en cuenta para comprender su perspectiva de la situación actual en los mercados. Dicen que uno ha sido monaguillo antes que fraile y, por lo tanto, antes de moderar el debate organizado aquí en las oficinas de ISEFI, ha asistido a diversos seminarios de esta casa y reiterar la importancia de estos seminarios y el ejercicio de transparencia efectuado por esta academia, ya que además queda registrado y subidos en las redes sociales como en YouTube, y con el paso del tiempo podéis comprobar la verosimilitud y el cumplimiento de buena parte de las previsiones de los pronósticos de vuestros panelistas y del equipo de inversiones. Por cierto, me presento, soy Jaume Ros, tengo 8 años de experiencia como Compliance Officer y abogado en el sector financiero, economista y asesor institucional en Cortes. Y voy a moderar este panel que nos va a durar aproximadamente hora y media y que tiene la suerte de contar con estos tres panelistas. Mario González Pérez, que es responsable de desarrollo del negocio de Capital Group y corresponsable de la dirección de la Oficina Española de la Gestora, que cuenta con 20 años de experiencia en el sector y lleva 18 años trabajando en Capital Group. Antes de incorporarse, trabajó en Banco Santander en Madrid. Tiene un Executive MBA con distinción especial por la London Metropolitan University y es licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad de Valladolid. Y en la actualidad está ubicada en sus oficinas de Madrid. Luis Beltrami Cruz es director de venta de Flossback Bond Stork para Iberia desde 2018, cerca de 20 años en la industria de gestión de activos. Anteriormente ha trabajado en otras gestoras internacionales como Allianz Global Investors y SYZ Asset Management, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas por MBA. Y finalmente Robert Casajoana, economista por la Universidad de Barcelona y tiene un máster de Relaciones Internacionales por la Birkbeck University of London. Carrera profesional de más de 25 años, siempre en el ámbito de mercados financieros, 8 de ellos en la City de Londres como operador de bonos soberanos y corporativos. Actualmente es socio de SLM, Análisis Financiero Independiente del Grupo Anbank España, donde lidera la estrategia de mercados desde un enfoque top-down, con especial énfasis en el mercado de renta fija y el análisis macroeconómico. Colaborador habitual de diversos medios de comunicación especializado y ponente en charlas y conferencias del sector y además director académico y profesor de ISEFI. Muchas gracias a todos. Pues así presentados los diferentes panelistas, es momento que nos ofrezcan su perspectiva de la visión macro de los mercados financieros, que no son más que esta construcción social tan relevante para gestionar nuestro patrimonio. En ocasiones, la actualidad puede alienarnos por completo y estas jornadas de tensión, como pueden ser el recuerdo de la guerra en Europa, puede hacernos tomar decisiones precipitadas. Por esta razón,
es necesario que especialistas como los presentes puedan dar desde su posición más elevada una visión en conjunto que nos permita dar una respuesta acertada a la gestión de nuestro patrimonio. Sin más, muchas gracias y adelante con esta visión macro y presentación de las diferentes gestoras. Adelante, Mario, si quieres empezar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantados de estar aquí. Lo primero, yo creo que se hace difícil a veces en días como estos no hablar de los mercados financieros cuando estamos viendo pues la tragedia que estamos viendo en Ucrania, o sea que empezar esta sesión pues con nuestro recuerdo y nuestras oraciones para los que las diferentes creencias pues a las víctimas que ya sabemos son muchas de este conflicto. Dicho esto, pues yo creo que Capital Group ya poco a poco lo vais conociendo mucha más gente aquí en España. El titular es que somos una gestora de toda la vida, llevamos más de 90 años en esta industria, la industria de activos, somos americanos, globales por supuesto, pero nacemos en Estados Unidos y somos una de las grandes gestoras por tamaño también de la industria. Pues somos la gestora activa, solo tenemos gestión activa, no tenemos gestión pasiva, la gestora activa más grande de la industria. Tenemos más o menos unos 3 trillones americanos, 3 billones europeos de activos que gestionamos en nombre de nuestros clientes y más o menos unos 55 millones de clientes en todo el mundo. Nuestros clientes son clientes como podéis ser todos vosotros, como somos todos nosotros, yo creo. Nunca hemos conocido clientes que les guste perder dinero. Los nuestros básicamente son clientes patrimonialistas, gente que lo que nos pide, nos da su confianza para gestionar su patrimonio personal, empresarial, sus ahorros de manera prudente y hacerlo crecer de manera prudente y protegiendo en mercados bajistas y volátiles como el que estamos a día de hoy. Somos independientes, somos la gestora más grande independiente, no pertenecemos a ningún banco, a ninguna aseguradora. Nuestro futuro está en nuestras manos y también en nuestros resultados, o sea que no tenemos ningún tipo de red comercial propia. Vosotros, Robert, cualquiera de nuestros clientes, pues elige los diferentes fondos nuestros y si lo hacemos bien nos compra y si no, pues compra a la casa de al lado. Un par de pinceladas que yo creo que son importantes, sobre todo para este entorno que estamos viviendo. La experiencia es muy importante. Ahora yo creo que es muy importante tener en cartera fondos gestionados por gente que tenga mucha experiencia, que haya vivido este tipo de entornos en el pasado. De media, nuestro grupo de inversión, somos unos 400 gestores y analistas. De media, los gestores de nuestras carteras, la gente que gestiona vuestros patrimonios, pues tiene de media 28 años de experiencia. De media, una media más de casi 200 personas, de los cuales 24 en nuestra casa, en Capital Group. La otra cosa que también pensamos que es importante, sobre todo en este tipo de entornos tan volátiles, es cómo se remunera a esa gente. Y nosotros siempre remuneramos a todos nuestros gestores y analistas a medio y largo plazo. O sea, lo último que queremos es, en estos entornos tan volátiles, pues gestores o analistas que lo que hagan es rotar las carteras con vuestro dinero. Entonces, básicamente en Capital Group, a todos nuestros analistas y gestores se les remunera en base a sus resultados, lo tienen que hacer mejor que el índice y que los competidores a 8, 5, 3 y un año con esos pesos. O sea, que les remuneramos y les incentivamos a darnos mejores resultados no solo a corto plazo, sino a medio y a largo plazo también. Dicho esto, hacemos muy poquitas cosas, tenemos unos 42 fondos, hacemos la parte core de vuestras carteras y la idea, pues eso lo veremos luego, pues fondos con mucho track record, con mucho tamaño, con muy experimentados y básicamente lo que hacen es navegar todo tipo de mercados. Comentario macro, pues el tema de Rusia, lógicamente esta guerra que estamos viviendo, esta invasión de Ucrania, pues es una gota más de incertidumbre en un entorno que ya tenía bastante incertidumbre. Hay muchas preguntas todavía por resolver. Lo que estamos haciendo es intentar entender lo que está pasando y ciertamente pues no podemos adivinar los siguientes pasos de esta guerra, pero estamos intentando entender los diferentes escenarios. Lo que está pasando ciertamente tendrá un impacto en las dos variables más importantes, crecimiento e inflación. De cara a inflación yo creo que es claro, lo estamos viendo en todos los sitios. Esto será un acelerador más de una inflación que ya estaba desbocada, sobre todo en Europa. Esto impacta en el corazón de los precios de la energía y de los precios de la comida en particular, dos de los pilares fundamentales de la inflación, tanto en Europa como el resto del mundo. Desde el punto de vista del crecimiento, pues todavía es pronto para entender exactamente el impacto que tendrá el crecimiento, pero ciertamente no son buenas noticias ni para la economía europea, ni para la economía de los emergentes, ni para la economía, por supuesto, americana ni global. Entender un poco dónde estamos. En los últimos, desde enero del 2020, que cuando empezó la pandemia, en marzo, o sea, a principios de 2020, estamos viendo un miniciclo de mercado condensado en 20 meses, prácticamente. En 2 años, en 24 meses, estamos viendo lo que generalmente se ve en 8, 9, 10 años de mercado. Tenemos un mercado alcista que lleva más de 10 años, después la mayor caída de los mercados
gracias a la pandemia, recuperación muy potente, liderado por muy poquitos sectores. Noviembre del 20 llegaron las vacunas Pfizer, rotación value, seguimos con una recuperación muy grande, llega la inflación y ahora finalmente pues, llega una guerra. O sea que todos estos acontecimientos que históricamente pues, se desarrollan en una década se están desarrollando en 18, 20 meses. ¿A dónde vamos? Lo más importante es un poco el contexto, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Estamos en un periodo de transición, donde vamos de unos periodos de unos tipos de interés bajos, ultra bajos como tenemos ahora, a unos tipos de interés bajos. Hablaremos luego de lo que va a hacer la Fed y los demás bancos centrales. Vamos a un entorno donde la inflación, ciertamente a corto, incluso a medio plazo, pues puede seguir estando muy alta, pero que pensamos en el entorno al que nos adentramos, la inflación en algún momento será más moderada y un crecimiento claramente debilitándose. Entonces, pensamos desde Capital Group que a pesar de que ahora estamos en esta tormenta, a pesar de que estamos en este periodo de transición, que no sabemos exactamente cuánto va a durar, pero así ante el entorno al que nos adentramos, un entorno no excesivamente diferente desde el punto de vista de crecimiento, desde el punto de vista de tipo de interés y desde el punto de vista de inflación a medio plazo que aquel antes de la pandemia. Será un poco nuestro resumen macroeconómico. Perfecto, Mario, muchas gracias. Ahora es el momento de Luis, que nos dé su punto de vista. De acuerdo. Encantado de saludaros a todos. Voy a compartir una diapositiva. Permitidme presentarme. Soy Luis Beltrami, director de ventas de Flossback en España. ¿Quién es Flossback? Pues la verdad que somos bastante más jóvenes que Capital Group, apenas tenemos 20 años desde que es nuestra fundación. Sí que es verdad que también venimos de la gestión de patrimonio privado. En nuestros orígenes gestionábamos patrimonio privado de clientes de ricos alemanes, carteras en directo, que al final una cartera diversificada no es otra cosa que un fondo multiactivo, una cartera bien diversificada, y gracias a la buena evolución actualmente del patrimonio privado hemos pasado a la gestión de activos y actualmente somos la gestora independiente más grande de Alemania. Actualmente gestionamos 80.000 millones, que realmente con los trillones que me he perdido que ha dicho Mario de Capital Group, pues es insignificante. Sin embargo, una gestora que se fundó en el 98, que en 2007, como patrimonio privado, que en 2007 gestionaba apenas 1.000 millones, actualmente apenas 14 años más tarde tener 80.000 millones es totalmente una historia de éxito, ¿no? Somos muy patrimonialistas, como vosotros, pues intentamos gestionar el patrimonio de los clientes sin un índice de referencia. Al final el objetivo es minimizar pérdidas en momentos difíciles y obtener rendimientos interesantes en los momentos de calma. ¿Y cómo hacemos esto? Pues la realidad es que estáis viendo aquí en la pantalla, pues por un lado intentamos identificar las tendencias del crecimiento o que influyen en el crecimiento a largo plazo y por otro lado, a la hora de diversificar las carteras, tenemos nuestro pentagrama, que es lo que estáis viendo aquí, que son nuestros 5 principios básicos de inversión. Cada vez que una inversión debe reunir estas características para poder entrar en las carteras, ¿no? Me gustaría mencionarlas ligeramente, ya que es la primera vez que algunos de vosotros escucháis hablar de Flossback. Y sin duda, pues no queremos tener solo carteras diversificadas, sino también empresas diversificadas en la base para minimizar pérdidas. Una empresa bien diversificada generalmente suele tener buena calidad y la calidad la medimos a la hora de generar la caja, los beneficios futuros o la caja que van a generar en el futuro y con qué certidumbre, cómo podemos predecir a largo plazo. Eso nos va a dar mayor convicción para entender mejor esas compañías y tomar mayor posición, además de conocer los equipos directivos, porque creemos que hay mucho cortoplacismo hoy en día, como antes decía Mario, también para sus gestores y su remuneración que buscan el largo plazo. Es fundamental el largo plazo en las inversiones. La calidad nos sirve también para lo que sería la flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en nuestras carteras significa que si no encontramos oportunidades, como no tenemos índice de referencia, preferimos tener el dinero en la caja, pero por otro lado, también flexibilidad es tener inversiones líquidas, porque en los momentos difíciles como los actuales o peores en marzo de 2020, lo que quieres es que poder deshacer tus inversiones para capturar esas oportunidades que surgen en esos momentos. Por eso vamos a tener tendencias a grandes emisores o a large caps o mega caps. Si juntamos la calidad, al final una empresa de calidad suele tener poca deuda. Es decir, para nosotros es tan importante la calidad que
lo ponemos como un principio de la solvencia, porque además cada vez que una empresa quiebra es porque no puede repagar sus deudas. Somos alemanes, somos alérgicos a las deudas y por lo tanto buscamos empresas poco endeudadas. Y finalmente, lo que sería el valor, el último punto, pues lo que queremos explicaros que al final a cada nota, a cada empresa que analizamos le damos una nota de calidad y respecto a esa nota de calidad le vamos a exigir a esa empresa una rentabilidad y si la encontramos en el mercado vamos a ir a por ello. Me gusta resaltarlo en momentos como hoy, estos 5 principios básicos de Flossbach de inversión, porque al final en momentos como los actuales es cuando lo de verdad los tenemos que tener en cuenta porque son los que nos ayudan a no meternos en líos y son los que te ayudan a navegar con éxito momentos difíciles. No obstante, ¿cuál es nuestra visión de largo plazo y las perspectivas actuales? Pues si alguno de nosotros nos conoce, como decía, nuestra visión del mundo es identificar cuáles son los principales factores que inciden en el crecimiento en los próximos 3-5 años. ¿Qué llevamos diciendo desde hace más de 4 años cuando yo me incorporé a Flossbach? Pues que los tipos van a estar bajos. Y decir en 2017 que los tipos iban a estar bajos, pues no era tan sencillo. Cuando había crecimiento, había subida de tipos, etcétera. ¿Por qué van a estar bajos y llevamos tanto tiempo diciéndolo? Por el masivo endeudamiento de los estados. ¿Cómo hemos salido de la pandemia? Con más deuda. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis de Rusia? Pues con más deuda porque ya estamos viendo que Alemania, por ejemplo, da mayor compromiso a un gasto en defensa y eso hay que financiarlo, con lo cual vemos que los tipos, nuestra visión de largo plazo respecto a los tipos se va a reforzar después de estos acontecimientos actuales. Por otro lado, la inflación, ya ha comentado Mario, pues sí que también hemos revisado la inflación al alza en los últimos meses sin duda y realmente la inflación, pues más allá de los factores coyunturales como puede ser la ruptura de la cadena de suministro, la logística, problemas de transporte o alza de las materias primas que encima van a seguir subiendo como estamos viendo estos días, que lo que nos preocupa es la inflación de la próxima década, de los próximos años, porque muchos de estos factores coyunturales pues desaparecerán en los próximos meses. Sin embargo, sí que vemos la descarbonización, el coste de la transición energética, eso también va a traer inflación y va a perdurar en el tiempo. La desglobalización, con la ruptura de la cadena de suministros, también vemos que hay producción que se está trayendo a casa y eso también va a tener un coste. O la demografía. La demografía, pues al final va a haber una falta de mano de obra cualificada en una población que está cada vez más envejecida y esa inflación, esa falta de mano de obra cualificada sí que va a llevar al alza los salarios, con lo cual esa inflación también va a perdurar en el tiempo. ¿Qué significa? Pues que si tenemos tipos bajos y tenemos inflación, al final acabamos en tipos reales negativos. Y eso es lo que nos preocupa realmente, los tipos reales negativos. Al final los tipos reales negativos lo que significa es que si no haces nada ya estás perdiendo poder adquisitivo. O sea, no hacer nada ya es un riesgo. Y ahí es donde creemos que además sale nuestra visión reforzada de esta guerra entre Rusia y Ucrania, con lo cual seguimos con nuestra misma visión. ¿Y qué es lo que estamos recomendando? Pues activos reales como puede ser acciones cotizadas o el oro, que seguramente lo comentaremos luego más tarde, ¿no? Hasta ahí la visión, y si queréis empezamos con el debate. Hasta ahí la visión y ahora continuamos con Robert, que nos haga 5 céntimos de lo que es su visión y su presentación. Muy bien, gracias. Bona nit a tothom, buenas noches. Encantado de volver a estar aquí con Mario y con Luis. Lo hubiera preferido presencial, pero bueno, ya llegará algún día. Y Jaume, muchas gracias por amablemente querer moderar este evento. Un placer. Y nada, nosotros somos SLM, soy socio de este agente del Grupo Anbank. Nuestra visión y la manera de gestionar las carteras de nuestros clientes es claramente patrimonialista para el medio y largo plazo. Dentro del Grupo Anbank, que tiene más de 100 agentes, estamos entre los 10 primeros en cifra de negocio y en el mercado específico de bonos y de renta fija somos el número 1 en este tipo de activo. Un tipo de activo que me gustaba cuando decía Luis el tema de los tipos, ¿no? Que decíais tipos bajos y costaba más decirlo hace unos años tipos bajos y realmente hemos tenido tipos bajos. Pues nosotros también desde SLM hace tiempo que decimos que la renta fija sí que da, sí que puede dar, pero obviamente hay que tener una visión global
de muchos tipos de bonos y puede funcionar. Sí, y lo hemos visto, porque recientemente, por la desgracia que está ocurriendo y también un mensaje de ánimo a toda la gente que está sufriendo esta guerra, pues hemos visto cómo los bonos soberanos de calidad estos días están subiendo en precio. Dicho esto, estoy muy de acuerdo en la mayoría de cosas que se han comentado, sobre todo, por ejemplo, lo que decía Mario, que en un par de años hemos visto tantos eventos y tanta variación en las fases del ciclo económico como lo veíamos a veces en 10 años, ¿no? Realmente venimos de 2 años muy movidos. Creo y estoy convencido que, a pesar de que nadie puede saber cómo va a acabar este conflicto bélico, sobre todo a nivel de la duración, ¿no? Porque en un primer momento parecía que podía ser un poquito más rápido y hay que verlo, si será más o menos rápido, pero independientemente de la duración de este conflicto, sí que creo que una ventaja que tenemos, y para buscar también algún tema positivo, porque ya hay muchos negativos, es que venimos de un año de crecimientos elevados en Europa. Estuvimos el año pasado creciendo casi a un 6%. Sabemos, obviamente, que esto fue en 2021, porque en 2020 fue un año en que solo China, de las principales grandes, consiguió acabar en positivo. Pero la ventaja de poder afrontar los problemas que nos vienen, que son muchos, es que venimos de un crecimiento elevado. Entonces, a nivel de política monetaria, sí que parecía que después del endeudamiento, como bien decía Luis, durante esta crisis hemos tirado de más endeudamiento, o sea, ha sido muy diferente de lo que se hizo en 2008. En 2008 se tiró de austeridad y en la crisis de la COVID hemos tirado de endeudamiento, políticas monetarias y fiscales expansivas. Pues ese endeudamiento en algún momento hay que ponerle coto, hay que hacer una política monetaria contractiva, pero probablemente por los hechos de la guerra de Ucrania se tendrá, si ya se pensaba tener mucho cuidado en la progresión, en las subidas de tipos, ahora mucho más. Sí que es cierto que la inflación, nuestra visión desde SLM respecto a la inflación es que iba aún a durar, pero que la veíamos coyuntural en el sentido de que quizá antes de los eventos de Ucrania, a partir de la segunda mitad de este año, podía empezar a retroceder y a ponerse en niveles más sostenibles. Desgraciadamente, por el impacto en el mercado de la energía, en el mercado energético, la inflación tardará algo más por esta guerra en volver a niveles más aceptables, ¿no? Pero, insisto, sí que en la visión esta patrimonialista, yo con 25 años en los mercados financieros, pues he visto ya unas cuantas y, como decía Mario, pues gente con experiencia en estos momentos, pues tienes un plus porque has visto los efectos de diversas crisis. Yo viví la crisis del rublo en el 98. Entonces, sobre todo de cara a nuestro cliente final, porque ya sabéis que SLM al final somos el punto de unión entre las buenas gestoras como Flossbank, Bonestork o Capital Group y el cliente final nuestro, pues que no tenemos que perder la calma, que obviamente hay que estar atento y hay que seguir muy de cerca los acontecimientos y el impacto económico, sobre todo de las sanciones, pero hay que mantener la calma y si la cartera está bien estructurada a nivel de asset allocation, a nivel de decir cuánto tengo en renta fija, cuánto tengo en renta variable y cuánto tengo en monetario, si esto está bien adecuado al perfil del cliente final, que es el cliente que nosotros tratamos, ya tenemos una ventaja. Y si además dentro de cada tipo de activo pues son fondos con un track record elevado, como son los fondos de estas dos gestoras, y que ya han navegado los gestores por otras situaciones difíciles, pues a ver, no es que lo tengamos fácil, pero no lo tenemos tan complicado, ¿eh? Tenemos un cierto sosiego para poder afrontar una situación como la actual. Este año el ritmo de crecimiento ya antes de la guerra se iba a moderar, alrededor del 4,4%, eran las perspectivas del Fondo Monetario Internacional. Hay que ver cuánto le araña al crecimiento esta guerra, pero algo le va a arañar. El impacto de las sanciones va a afectar principalmente a Rusia y a Bielorrusia, pero también a todos nosotros. Tenemos que ser conscientes de que también va a tener un efecto, pero
insisto, y vuelvo con esta idea, venimos de un crecimiento elevado y eso es un plus que nos puede ayudar para el futuro. Perfecto, muy agradecido. Ahora llega el momento del debate, el instante oportuno para poder contrastar la información con garantías. Por esta razón está bien no dejarnos influenciar por el momento, ¿no? Las lentes de cerca y poder mirarlo con las gafas de lejos. Así pues, necesario recordaros que hace menos de un mes el foco de los mercados se centraba en el debate de si la inflación elevada sería un elemento estructural o tan solo un elemento coyuntural, la efectividad de los estímulos del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, la recuperación económica y el aumento de los insumos, ¿no? Conceptos que han ido saliendo por aquí, ¿no? Coste de producción de la energía, las dificultades de abastecimiento, el transporte, etc. Y de golpe y porrazo, lentes de corto, nos devuelven a la realidad. Vuelve la guerra en Europa y una guerra de anexión de territorios, como antaño, y vuelve la volatilidad en los mercados, tal y como nos demuestra el índice VIX, también conocido como el índice del miedo que mide la volatilidad. Sin embargo, mirando los fundamentos de la economía, podemos pensar que quizás no estamos tan mal. Después, por ejemplo, Luis, después de un año muy positivo, el 2021, en crecimiento económico, ¿qué podemos esperar de la actividad económica del presente? Gracias, Jaume. Pues bueno, la verdad es que cuando hablas de un crecimiento económico tan positivo en 2021, bueno, es cierto, los resultados empresariales están siendo muy buenos. Sí que es verdad que para ver qué podemos esperar del 2022, quizás también habría que ver si hemos llegado a los niveles pre-COVID. Ahí es donde tenemos que, en cierta medida, analizar que a lo mejor, pues igual que China comenzaba diciendo antes Robert, que fue el único que acabó en positivo en 2020, con uno de los problemas que encontramos, más que esperamos que el crecimiento sea positivo, es que sí que nos encontramos el problema, especialmente en algunos países del sur de Europa, que no hemos llegado a los niveles pre-crisis, con lo cual, a pesar de que hemos tenido un crecimiento muy bueno en 2021, todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Eso, por una parte, nos preocupa. No obstante, sí que somos positivos. ¿Por qué? Bueno, es verdad que si vemos todas las ingentes cantidades de ayuda de los bancos centrales, ¿no? Cuando ven los balances de los bancos centrales, tanto el europeo como la Reserva Federal, pues en esta ocasión la contundencia con la que han ayudado a la economía ha sido pues muy superior con la que lo hicieron en la crisis de 2008 y adicionalmente pues la realidad es que esta vez ha llegado a quien tenía que llegar, ¿no? Ha llegado a las empresas las ayudas y eso lo hemos visto en el crecimiento de 2021. El aumento de la masa monetaria ha sido excepcional y por lo tanto creemos que todavía se tiene que reflejar. Es decir, somos positivos para el crecimiento económico todavía. Sin embargo, sí que también siendo consciente de que en algunos casos todavía no tenemos que ser no debemos relajarnos porque no hemos llegado al crecimiento de pre-COVID, ¿no? Entonces ahí sí que hay que ver que hay diferentes velocidades, ¿no? Pero positivos y viendo en este trimestre que los resultados empresariales han ido acompañando, con lo cual creemos que hay que continuar invertidos sin duda. Perfecto. Mario, ¿estamos ante una inflación transitoria coyuntural o estructural? ¿Se han dormido los bancos centrales o qué ha pasado? No diría que se han dormido los bancos centrales. Hay que recordar que hay bancos centrales en mercados emergentes que ya han subido los tipos. El banco inglés también ha subido los tipos. Si hablamos de la Fed y del Banco Central Europeo, pensamos que bueno, pues han hecho un buen trabajo. Si eres gobernador de un banco central, yo creo que el error más grave que puedes hacer, o al menos uno de tus temores, es subir los tipos de interés antes de tiempo, ¿no? Porque el impacto que puede tener eso en la economía, lo vimos hace unos años con el famoso tantrum, ¿no? de la Fed. Pensamos que la Fed en particular pues ha estado, como sabemos, viendo tres variables, lo que es el crecimiento, lo que es el mercado laboral y lo que es la inflación, y pensamos que en general ha hecho un buen trabajo también señalizando al mercado pues esos un poco sus siguientes pasos. La inflación, en diciembre de 2020 tenemos un webinar con clientes parecido a este, donde tenemos a nuestro economista jefe en Europa, Rob Lind, y ya él en diciembre del 20 pues hablaba de la inflación y decía que esa inflación posiblemente fuese muy persistente. Ya en aquella época se hablaba de inflación coyuntural, temporal, todos estos términos que utilizamos
muchos, ¿no? Todo el mercado y los políticos y demás personas de la sociedad cuando no sabemos exactamente cuál va a ser el periodo temporal. Nosotros siempre hemos dicho que la definición de temporal en términos económicos, sobre todo cuando hablamos de inflación, no es 3-6 meses, sino posiblemente más 18-24 meses. Eso ya lo decíamos en diciembre de 2020, lógicamente antes de todo lo demás que ha pasado en los mercados. La inflación está aquí para quedarse durante un tiempo, clarísimamente, y como decíamos antes en la primera intervención, lo que está pasando ahora mismo en Rusia y en Ucrania pues no son buenas noticias a corto plazo para la inflación. Ataca directamente a los precios de la energía, de muchas de las commodities, también como decíamos antes, del precio de la comida. O sea que básicamente pensamos que esto no va a hacer más que acelerar esos niveles de inflación altos. Sí que es cierto que todavía no tenemos la medicina para bajar esa inflación. Estamos esperando, ¿no?, que la FED el mes que viene, ya ayer nos aclaró la duda el gobernador Powell, va a subir los tipos de interés como estaba previsto y siguen con esa hoja de ruta. El ritmo de esas subidas de tipos pues es lo que la propia FED ya nos avisa, pues que lógicamente pues quizás varíe dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en Rusia. Claramente tenemos más inflación a corto plazo y también esto genera más problemas. También lo que está generando y aflorando el conflicto en Ucrania es pues que hay que hacer algo con el mix energético en Europa. Lógicamente esa dependencia que Europa y parte de Europa tiene hacia el gas ruso en particular, pues lógicamente pues no se puede resolver de un día para otro y en un verano no se va a poder resolver esa dependencia. Entonces lógicamente pues también tenemos dudas y hay una incógnita sobre el impacto que va a tener no solo la inflación sino el progreso económico y en la economía europea. Perfecto. Hemos visto cómo recientemente los bonos del gobierno de calidad, como los Treasuries o el Bund, han subido el precio por el efecto de vuelo a la calidad. ¿Seguirá esta tendencia, Robert? Difícil, ¿no?, hacer la predicción, pero si este conflicto bélico es más largo de lo esperado, mientras tengamos este problema y sobre todo ya el impacto de las sanciones económicas, porque me hace gracia cuando en un primer momento se empezaron a enumerar y a aplicar las sanciones económicas, que muchos expertos decían, no, esto no se verá tenemos que esperar un tiempo para ver el impacto. No. Las medidas, las sanciones económicas que se están aplicando son de una magnitud elevadísima, siempre se puede ir a un poco más, pero son de una magnitud muy elevada y eso se está viendo ya en mercado. Tenemos la bolsa rusa varios días cerrada, tenemos las primas de riesgo de Rusia elevadísimas, también las de Ucrania, es decir, se está viendo ya ese impacto, ¿no? Entonces, mientras dure esta tensión bélica, sin duda creemos que los bonos de gobierno de los países más solventes, pues los de siempre, ¿no? El Bund, holandeses, Reino Unido, los Treasuries, los suizos, tendrán una tendencia de estar fuertes, es decir, estar fuertes o incluso subir en precio. De hecho, para que veáis el impacto en los últimos días de esta invasión, el Bund alemán no hace mucho estaba al 0,30 de rendimiento y ha bajado otra vez a negativo, menos 0,02. Para los oyentes, una bajada en interés en los bonos supone una subida en precio, ¿no? Pues imaginaros, ya decíamos, bueno, ya hemos dejado atrás el Bund en negativo, pues tenemos el Bund, pues esos son datos de ayer, el Bund en negativo, el Treasury americano, que es el bono de gobierno americano, estaba no hace mucho por encima del 2 y está ya alrededor del 1,75. Tengo aquí también el holandés, del 0,52 ha bajado 0,21. Reino Unido, del 1,59 al 1,21. El Reino Unido del Brexit, que mucha gente decía, uy, Reino Unido con el Brexit. Pues que sepamos que el Reino Unido del Brexit, el bono también es un bono del vuelo a la calidad, ¿no? Entonces, nosotros creemos que en el momento en que se termine esta guerra y cuanto antes mejor, esta tendencia de apreciación de los bonos de gobierno va a detenerse, mientras va a continuar. Perfecto. Ciertamente un contexto muy en el momentum. El Nasdaq, esta pregunta es muy para ti, Mario. El Nasdaq y en general los valores tecnológicos de crecimiento fueron los grandes beneficiados por la pandemia, pero hemos visto que han corregido últimamente. ¿Hay que infraponderar valores de crecimiento para potenciar los de valor?
Pues desde Capital Group somos gestores activos, entonces no invertimos de manera top-down, no tenemos una visión sectorial per se. Sí que es cierto que ciertas compañías growth y ciertas compañías tecnológicas lo han hecho bien no solo durante la pandemia, sino también la recuperación, que es algo históricamente bastante poco frecuente, ¿no? Aquellas compañías históricamente y sectores que lo hacen mejor antes y durante las caídas de mercado generalmente no son los que lideran el mercado también la salida, o sea que es algo bastante diferente, pero también este tipo de compañías lo han hecho muy bien en los últimos 10 años, han sido los líderes básicamente de la economía global, han sido pues de manera selectiva ciertas compañías de tecnología. Nosotros pensamos que hay que ser selectivo, no todas las compañías tecnológicas son buenas, ni muchísimo menos, pues no tiene nada que ver Amazon con Peloton, no tiene nada que ver Zoom con Microsoft, básicamente pues hay que ver compañía a compañía, fundamental a fundamental, y decir aquellas compañías que pensamos van a ser líderes en el futuro, a medio y largo plazo, aquellas compañías que van a liderar la economía que viene, la nueva economía. En ese contexto, pues un poco en el que nos movemos desde Capital Group, gestionar desde el punto de vista de value growth, pensamos que es completamente erróneo, completamente miope. Eso es como decir, bueno, me gustan los restaurantes que empiezan por la letra C y no los que o sea, es como una categorización bastante popular, pero pensamos que es bastante poco eficiente. Nosotros lo que hacemos desde Capital Group es invertir en aquellas compañías que pensamos pues van a poder ayudarnos a medio y largo plazo y basado en fundamentales. Son value, perfecto, son core, perfecto, son growth, pero el diferenciar por estilo es bastante poco recomendable. Y también, como comentaba antes Robert, no aconsejamos, o al menos nuestra sugerencia sería históricamente con los 90 años de experiencia que tenemos, que no estamos en un entorno, nunca es bueno, pero tampoco en este entorno especialmente, el intentar adivinar lo que va a pasar en el mercado y sobre todo intentar adivinar qué sectores son los que van a hacer, en cada momento lo van a hacer mejor. Si cogemos el año pasado, podemos coger cualquier época temporal, pero si cogemos el año pasado, donde en esta época, en marzo del año pasado, todo el mundo pensaba si no tenías value en la cartera eras básicamente una persona, un extraterrestre, pues 2 meses más tarde eso volvió a rotar y las compañías growth en general también lo hicieron bien. O sea que gestionar desde el punto de vista de estilo no es algo recomendable. Intentar, con un francotirador, ver qué sectores lo van a hacer mejor en cada parte de esta recuperación y cada parte de este entorno de volatilidad, pensamos es la mejor sugerencia. Hay que invertir basado en fundamentales. Y ciertamente hay ciertas compañías del sector tecnológico que nos gustan, que pensamos que lo van a hacer bien ahora por fundamentales, están un poco endeudadas, como decía Luis, tienen fijación de precios, tienen earnings, beneficios empresariales consistentes y pensamos tienen pues líneas de crecimiento a medio y largo plazo. Esas son las tipos de compañías, sean growth, sean value, que nos interesan desde Capital Group y que son las que tenemos en nuestras carteras. Perfecto, Mario. Yo creo que ahora también... Jaume, por añadir, sí que estamos muy de acuerdo en muchas cosas de las que ha dicho Mario, sin duda. Sí que efectivamente nosotros también invertimos en empresas generalmente globales. Es verdad que la tecnología, pues una de las cosas que resaltamos es que al final, y lo vimos también en el primer trimestre del año pasado, ¿no? Al final los tipos influyen, ¿no? Al final tú cuando haces el descuento de flujo de caja a valor presente, ¿no? Cuando haces una valoración de una empresa, pues cuanto más lejos en el futuro están los beneficios, pues mayor impacto va a tener, ¿no? Pero, claro, ahí donde hay veces que hay que diferenciar, como a veces decía Mario, cuáles son las que a lo mejor no tienen beneficios y hay otras tecnológicas que están teniendo beneficios sin duda, ¿no? Con lo cual a lo mejor no tendría que impactarle tanto las subidas de tipo y a veces el mercado pues no diferencia y se lleva todo por delante, ¿no? Hay que centrarse en los fundamentales. Sí que es verdad que dentro de la tecnología vemos crecimiento para los próximos años porque todos hemos dado un paso hacia adelante con la tecnología como hoy. Esto hace 2 o 3 años a lo mejor era impensable, ¿no? El tener esta conferencia como estamos teniendo hoy y por tanto sí que la digitalización pues hemos dado ese paso hacia adelante, hay que tenerla presente, pero hay que saber diferenciar. Por ejemplo, también hubo valores que que se beneficiaron del estar en casa, pero que cuando empezamos a salir fuera de casa a medida que iba evolucionando la pandemia, pues desde luego pues ya han caído, ¿no? Y ha habido algunas tecnológicas que han estado valoradas como si fueran perfectas las compañías y en el momento que ha habido un poco el mercado se ha tambaleado ligeramente, pues también la ha afectado. Pero si son tecnológicas en las que ves crecimiento, en las que están ganando dinero y en las que ves visibilidad en sus flujos de caja, pues sin duda hay que tenerlas muy en cuenta, ¿no? Aquí, por añadir también, aunque a Mario no le guste la
esta categorización entre value y growth. Lo que sí que os puedo asegurar, y hablando casi en representación del cliente final, que es la persona que yo veo día a día, es que, digamos, esa gran popularidad de los valores value de hace 3, 4 años, sobre todo gracias a los paramés y compañía, que todos los clientes querían tener al menos algún fondo value, eso ya se ha perdido. Eso sí que noto que últimamente pues, no se hace tanto esta diferenciación, como bien decías, Mario, y al final, como decía Luis, da igual que sea de growth o de crecimiento, lo importante son los fundamentales. Y respecto a la pandemia, también hemos visto que algunos valores se han beneficiado de manera coyuntural del momento, ¿no? Como decía Luis, por trabajar en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunas compañías que se descorrelacionaron y subieron mucho de precio. Pero cuando hemos ido volviendo más o menos a la normalidad, han dejado de tener interés. Para mí ese es un tipo de valor tecnológico con el que hay que tener mucho cuidado. Pero el valor tecnológico, como Zoom, por ejemplo, que casi lo descubrimos muchos durante el confinamiento, que ahora se usa menos que durante abril del 2020, pero que ha hecho que mucha gente lo conociera y seguirá usándose, quizá no tanto como en 2020, pero se seguirá usando porque es una tendencia de futuro, pues esos son valores también tecnológicos que creo que puede tener mucho interés tenerlos en la cartera, este tipo de valores. Perfecto. Pues un poco estamos en un punto muy concreto que es ¿cuáles son los mejores fondos o valores refugio para la actual volatilidad de los mercados? Porque ya que hemos hablado de las dificultades que tienen los mercados, de negocios que son buenos, negocios que son malos y tal, hemos de concretar. ¿Cuáles son, Luis y Mario, si os queréis? Si queréis, empiezo yo. La verdad que, por un lado, nosotros podemos decir que actualmente con la volatilidad que hay en el mercado lo que te entran ganas es de meter coberturas o vender todo, salir corriendo y volver a entrar cuando creas que empieza a subir el mercado, ¿no? Sin embargo, eso se llama hacer timing de mercado y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y ya lo vimos en 2020 cuando nadie se lo esperaba y que de repente el mercado recuperó y mucha gente se perdió el rally del principio y estuvo esperando una corrección que nunca llegó, ¿no? Entonces lo importante es tener la cartera bien diversificada para no tener que estar dando bandazos. Nosotros, por ejemplo, hablando de valores refugio, pues una de las clases de activo que suele estar presente actualmente de forma estructural en nuestras carteras es el oro. El oro, como decía al principio de la presentación, para nosotros es una clase de activo fundamental. Lo vemos como nuestro seguro de salud, ¿no? Estamos felices de pagarlo mes a mes si no funciona y sobre todo estás felices de pagarlo para no tener que utilizarlo. Ahora, si lo utilizas el seguro de salud, feliz, ¿no? De tenerlo. Esa es nuestra... y lo vemos cómo está funcionando ahora. Sobre todo vemos que cada vez hay más correlación entre bonos y renta variable, cada vez más difícil diversificar porque cada vez en un mundo más globalizado las clases de activos están más correlacionadas entre sí. Y en cambio el oro sí que sirve muy bien de cobertura y además en un entorno inflacionista protege contra la inflación y cuando lo ves a largo plazo, pues entre un 1 y un 2% a largo plazo, pues puede ayudar muy bien en una cartera, ¿no? Con lo cual, más que dar bandazos, buscar qué va a ayudarte en la cartera a proteger para cuando vienen estos momentos tan difíciles. Y además, si me perdona, Mario, solo añadir porque me parece muy interesante lo que decía Luis del oro. La gestora de Luis ya hace tiempo que hablan del oro, ¿cierto, Luis? Ya hace tiempo que comentáis que eso es un valor importante, ¿no? Para vuestras carteras. Pero es que ahora yo creo que es un tema coyuntural, pero que se puede convertir en estructural. Hemos visto las sanciones durísimas contra Rusia en que las principales reservas de su banco central eran en dólares, son reservas de dólares para poder defender el rublo, ofreciendo dólares a cambio de rublos. En el momento en que por las sanciones congelamos los casi 120.000 millones de dólares que tenía de reservas el Banco Central ruso, su segundo activo más importante para tener reservas en esa economía es el oro. Entonces, muchos bancos centrales, sobre todo los no tan afines al mundo occidental, se pueden plantear la idea de decir, vamos a tener reservas de dólares,
de otras divisas o vamos a incrementar la del oro, ¿no? Por lo cual, ahora mismo, Rusia, su principal activo en el Banco Central son las reservas de oro, por lo cual eso aún le da más fuerza a esta idea de protección que decía Luis para el oro. Bueno, o el ruso de a pie que con la depreciación de su divisa se ha empobrecido muchísimo y si tuviera oro, pues hubiera preservado el patrimonio en términos reales, ¿no? También. Sí, y por nuestra parte, llama un poco, pues, a ahondar un poco lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Rubén antes. Yo creo recordarnos, afortunadamente en España, gracias al asesoramiento financiero de calidad, como el de Rubén y de su casa y de otras muchas, pues yo creo que tenemos un mayor conocimiento de este tipo de momentos. Hablamos mucho de las emociones, de cómo pues, tomar este tipo de decisiones patrimoniales en este tipo de momentos como el que estamos ahora mismo. Pues las emociones sabemos que hay que gestionarlas, de ahí pues también la labor de los asesores financieros gestionando esas emociones y asegurándose que los clientes pues toman la decisión racional en estos momentos más críticos. Entonces, en ese contexto, un poco pues recordar que las tres cosas que funcionan históricamente, más que, como decía Luis, dar bandazos o cambiar, los deberes los hemos tenido que hacer antes. Si tienes un asesor financiero, pues seguro que ya te han puesto una cartera a tu nivel de riesgo, esa locación que os comentaba antes, Uber. Pues las tres cosas que han funcionado históricamente en estos momentos, uno es mantenerse invertido. En cada una tenemos ejemplos prácticamente cada 2-3 años que podemos usar. El más reciente que todos nos acordamos, si en marzo de 2000 o marzo-abril de 2020, cuando caían los mercados un 10, un 20, un 30%, dependiendo de las carteras, la gente hubiese dado un bandazo, hubiese salido, hubiese vendido, pues hubiese perdido toda esa recuperación que vino después. O sea, que recordar la importancia de mantenerse invertido. 2, el tener una diversificación y 3, el plazo. O sea, tener una cartera diversificada por estilo, geográficamente, por tipo de compañía, entre renta variable, renta fija, otro tipo de clases de activo, como puede ser el oro que comentaba Luis, una cartera diversificada y un plazo de inversión a medio o largo plazo. Siempre hay que tener ese plazo y sobre todo en entornos de volatilidad como el actual. Si nuestro plazo son 6 meses, pues además de que estar mucho más nerviosos, la probabilidad de perder dinero va a ser muchísimo más grande. Entonces, recordar esas tres cosas, mantenerse invertidos, esa diversificación de cartera y ese plazo. Lógicamente, todo esto es mucho más sencillo si en tu cartera tienes, como decía Robert, pues fondos como los de Flossback, fondos como los de Capital Group, de gente experimentada, fondos que per se ya están diversificados y que tienen experiencia en navegar todo tipo de mercados. Es momento siempre de fondos core, de fondos blend, que encuentran la oportunidad allí donde esté, se llame value, se llame growth, se llame core, se llame medio pensionista, sea de un sitio, sea de otro, básicamente basado en fundamentales, que esas pensamos pues la mejor manera de poder navegar estos mercados. Entonces, quedarse invertido, diversificación y plazo, pues como los tres grandes sugerencias en este tipo de entornos y darnos cuenta de que las emociones en estos momentos, pues a todos y sobre todo a los inversores, pues juegan a veces malas pasadas. Podemos decir que una cartera bien estructurada da frutos a largo plazo, soportando estas situaciones volátiles. La otra pregunta es, ¿son una buena opción los fondos mixtos defensivos y flexibles para nuestra cartera, Luis? Gracias, Llama. Bueno, al final un fondo mixto defensivo o flexible, como decía al principio, es lo que nosotros llevamos haciendo toda la vida. Es una cartera bien diversificada y sobre todo lo que te ayuda es a tener que despreocuparte, ya que el gestor tiene la discrecionalidad de poder protegerte en los momentos más, de poder proteger, mover la cartera en cualquier entorno de mercado, con lo que son fondos de armario, que podríamos decir, ¿no? Al final, en lugar de tener que estar todo el rato pendiente tú de lo que es el mercado y poder ir variando el riesgo o irte a un sesgo o a otro, un fondo de este tipo lo que te hace es el trabajo más complicado, que es el asset allocation. Al final, da igual si estás en Estados Unidos con un fondo u otro de la competencia, si has tenido que estar en el mercado en Estados Unidos o has tenido esta empresa, si el mercado ha ido bien, ha ido bien. El problema es quizá el mayor trabajo difícil a la hora de construir una cartera es el asset allocation. Y el asset allocation es lo que te produce, es lo que te proporciona un fondo mixto, ya sea defensivo o flexible. Con lo cual, qué mejor que pagar un precio por el trabajo más difícil que puede ser y sobre todo que te ayuda a dormir mejor, porque cuando vienen momentos difíciles el gestor tiene la capacidad de reducir o ampliar riesgos si lo cree necesario, pero te va a ayudar en principio a dormir mejor y debería de traducirse en mayor consistencia en el largo plazo, ¿no? Que es lo que al final siempre hablamos, ¿no? Perfecto.
Sí, sí, comprendido. El mensaje lo tenemos, sin embargo, yo creo que es el momento quizás de dar una pincelada a los temas macroeconómicos, que hay 3 temas importantes encima de la mesa, más allá del tema que tenemos de Rusia y Ucrania, como por ejemplo puede ser el tema de España. España fue uno de los peores países de la OCDE en la recuperación post-pandemia. ¿Cuáles son las perspectivas actuales, Roberto? A ver, sí, como tú bien decías, hay varios estudios. Hay uno concreto de un prestigioso semanario que se llama The Economist, que miró con 5 variables, que era el endeudamiento, la evolución de la bolsa, el PIB per cápita y un par más, pero todos muy, muy macro, de ver la evolución de la economía, y cogió datos del último trimestre del 2019 con el tercero del 2021, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, a pesar de que luego tuvimos el Omicron. Y dentro de los países de la OCDE, pues desgraciadamente España quedó en última posición. Es decir, a nivel de endeudamiento, el mercado bursátil tampoco funcionó demasiado. Entonces, me gustaría decir de que las perspectivas son positivas de recuperación, que venimos de niveles más bajos, pero creo que si con la lluvia de millones, porque tenemos una oportunidad histórica con los fondos Next Generation European Union, que nos vienen de la Unión Europea, no intentamos cambiar la estructura económica, ya no digo cambiarla, mejorarla y potenciarla, lo vamos a tener difícil, porque España no puede ser que en un momento determinado dependa sobre todo del sector de la construcción y en otro momento dependa sobre todo del sector servicios, concretamente del turismo. Hay que volver a rearmar industrialmente a España. Hay que intentar otra vez tocar todos los sectores, porque a veces esto parece como, oye, es que lo moderno son los servicios. Bueno, el país de donde es la gestora Luis, pues es un país muy moderno y el peso del sector industrial es importantísimo, ¿no? Y también del sector servicios. Por lo cual yo creo que es muy importante aprovechar con todo este dinero que va a venir para hacer una mejora en la estructura económica del país. Tenemos un dato en el cual siempre somos de los últimos en Europa, que es el tema del desempleo. Hay que mejorar también mucho en este aspecto, porque al final el empleo significa mayor renta disponible de los ciudadanos y no solo estar empleado a niveles de ingresos más cerca de la media europea, que estamos por debajo, ¿no? Por lo cual nosotros, desde SLM ahora mismo, me duele decirlo, pero en España estamos poco ponderados. Estamos poco ponderados en acciones concretas o en bonos concretos sí, pero a nivel geográfico del país, pues queremos ver si hay una mejora adicional con la entrada de estos fondos y entonces en ese momento, pues en función de eso vamos a potenciar más o menos España. Perfecto, ya que hemos abierto y estamos ya al límite de tiempo a nivel de esta parte del debate. Comentar 2 temas macroeconómicos también, que era el posible sorpaso de China a Estados Unidos, y además, ya lo introduzco aquí para que si quieres lo puedas utilizar todos tu campo de conocimiento y mezclarlos si te apetece, el tema United Kingdom. ¿Cómo está el famoso Brexit y cómo se comporta en los últimos tiempos? Bueno, vamos a hablar un poco del Brexit porque sé además que ya cansa un poco. Luis me decía el otro día, estoy un poco ya de tanto hablar. Llevamos, Luis, hablando años del Brexit. Pero sí, a ver, sí que es cierto que un comentario rápido. Durante el Brexit se habló muchísimo de las mentiras de los que querían salir, de los brexiters, ¿no? Muchísimo, y dijeron muchas mentiras o medias verdades. Pero también es cierto que los que abogaban por quedarse en la Unión Europea nos hablaban de un posible cataclismo de la economía británica saliendo de la Unión Europea, que tampoco se ha producido. Con lo cual también algunas mentiras seguro que dijeron. Lo que está claro es que Reino Unido tenía la capacidad y tiene la capacidad de dejar una institución supranacional, ¿no? Como la Unión Europea, cosa que otros países pues lo tienen más difícil. Han tenido siempre su moneda y estábamos todos un poco atentos, ¿no? ¿Qué pasaba con el post-Brexit? Es verdad que durante el 2020 Reino Unido fue uno de los países que más retrocedió, junto a España e Italia, pero en 2021 pues logró crecimientos por encima del 7%,
el crecimiento más elevado del G7 y que era una tasa de crecimiento que no tenía Reino Unido desde 1941. También es cierto que a nivel de bolsa, si veis el índice FTSE, está funcionando mejor últimamente que otros índices europeos. Eso también tiene una explicación, y es que dos grandes petroleras como British Petroleum y Shell pesan mucho en el índice, pesan el doble que en otros índices como el Eurostoxx, ¿no? Eso también la está ayudando, hay que decirlo, a nivel de renta variable. Y luego me comentabas el tema de China. Bueno, aquí entramos en un tema más geopolítico, pero como me gusta mucho también la geopolítica, dejarme lanzar 2 o 3 ideas, que son las siguientes, ¿no? Se lleva hablando hace ya mucho tiempo que China va a superar a Estados Unidos como primera economía. Y yo soy un poco escéptico en eso, no lo sé, obviamente, ojalá lo supiera, pero hay que verlo porque vimos como en los años 90 Japón, segunda economía, se escaló hasta la posición 2 como mayor economía del mundo, después de Estados Unidos, parecía que iba a superar a Estados Unidos. Creo que se incrementó demasiado el endeudamiento para conseguirlo y entraron en una década perdida, que son los 90, con deflación. Yo no digo que vaya a suceder eso en China, pero sabemos todos que en China también ha habido muchísimo endeudamiento, pesa demasiado el sector inmobiliario, hemos visto el default de Evergrande, hemos visto el default de otras compañías del sector inmobiliario y obviamente es una potencia importantísima, pero hay que ver si realmente consigue finalmente este surpaso con Estados Unidos, porque aquí hay otro problema principal. Al final, China no es una democracia liberal al uso, sino que es un país, ahora se dice mucho, ¿no? que son autocráticos, ¿no? Pues muy bien, vamos a decir autocráticos en el sentido de que dominan, digamos, pues la opinión pública y el acceso a medios y demás, ¿no? Entonces, lo importante de China en estos últimos años es que han tenido unas tasas de crecimiento muy elevadas. Ya no se espera ni este año ni el siguiente que crezcan a los niveles que crecían. Probablemente tendrán un crecimiento alrededor del 5% o menos, que es la tasa menor en 30 años. Y eso puede generar un cierto descontento en la población. Si la población, de algún modo, quiere protestar porque no tiene el mismo nivel de vida, pues ahí estoy seguro que Estados Unidos hará todo lo que pueda para darle más apalancamiento o más fuerza a esa visión contraria. Entonces, no sé qué pasará con China. Y con esto acabo, que me estoy enrollando, con el tema de Rusia y China. No tengo duda que Rusia no hubiera hecho el paso sin la cobertura económica de China detrás. Algunos clientes, algunos me dicen, es que China parece que también está en contra de esta guerra y demás. China está jugando en una situación muy ambivalente, no le interesa decir claramente que apoya a Rusia, pero sabemos que en la resolución de Naciones Unidas se ha abstenido. Sabemos que por un lado pues dice que hay que respetar la soberanía nacional y territorial de los estados soberanos, pero tampoco utiliza la palabra guerra, como Rusia, que no quiere que se utilice esta palabra. Por otro lado, hay 5 historiadores recientemente que en redes han criticado la invasión de Rusia y en poco tiempo se ha censurado eso en la red. Es decir, que China quiere, junto a Rusia, intentar en el medio o largo plazo cambiar el orden mundial que hemos visto liderado por Estados Unidos. Esa es la línea clarísima de China. Entonces, aunque tenga que hacer estos juegos malabaristas, porque al final también los socios comerciales como Europa y Alemania son importantes, estoy seguro que todo lo que pueda hacer para intentar minar la hegemonía americana continuará en esa línea. Perfecto. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa, Luis o Mario, a estas visiones macro o cualquier cuestión. Si no, aprovechamos ya el siguiente bloque, que es para que cada gestor nos presente la propuesta de inversión a través de fondos con los que trabaja. No sé si quieres empezar, Mario. Perfecto, muchas gracias, Jaume. No tengo slides, o sea que os voy a dar 2 pequeñas pinceladas de 2 fondos de nuestra gama. Sabéis que tenemos pocos fondos, nuestra gama es muy focalizada en la parte core de las carteras. Un poco, como dice mi madre, zapatera a tus zapatos. Básicamente nos centramos en aquellas clases de activos donde tenemos muchísima experiencia. Los 2 fondos que os voy a comentar, uno se llama el Capital Group Global Allocation, un fondo mixto. Tenéis información en nuestra web sobre el fondo. Ahora es un poco los de 2 pinceladas, también lo conoce
Robert y el equipo. Y el segundo fondo que os comento muy brevemente es el Investment Company of America, es un fondo puro de renta variable americana con casi 90 años de histórico. El Global Allocation, simplemente 2 pinceladas para que os suene, es un fondo mixto, un fondo que invierte en renta variable global, en renta fija global y en liquidez. Es moderado. Dentro de los fondos mixtos tenemos fondos conservadores que tienen mucho peso en renta fija, tenemos moderados que pues son un poco más balanceados desde el punto de vista de renta variable y renta fija, y tenemos los agresivos. Bueno, pues este fondo es un fondo moderado. En Capital Group llevamos gestionando fondos mixtos desde los años 60, o sea que tenemos pues más de 50, casi 60, más de 60 años de experiencia en la clase de activos. Gestionamos 500.000 millones de activos en este tipo de fondos y tenemos millones de clientes de estos patrimonialistas que decíamos antes que están invertidos en este tipo de fondos. El fondo tiene un track record muy bueno, es 5 estrellas Morningstar, para aquellos que os guste el tema de Morningstar, pero más importante, es un fondo primer cuartil desde el punto de vista de rentabilidad a 1, 3, 5 y 7 años. El fondo luxemburgués lo lanzamos hace 7 años, la estrategia el año 2011. Lo importante de este fondo, que os queden 2 pinceladas, es que tiene unos límites de inversión muy claros. Básicamente el fondo en cualquier momento siempre tiene al menos un 45% en renta variable, al menos un 25% en renta fija y nunca puede tener más de un 5% en high yield. O sea, la idea de este fondo es que tanto la parte de renta variable tiene un sesgo de calidad, compañías globales, compañías que tengan un compromiso con el pago del dividendo, compañías más defensivas, y también la parte de renta fija, pues un sesgo a deuda gubernamental en particular y sobre todo de calidad, básicamente investment grade. El fondo que os suene, pues la rentabilidad este año, con todo lo que ha pasado a cierre de ayer, en euros, después de comisiones, cayó un 3,8%, o sea que pues está comportando dentro de lo que está el mercado, pues pensamos muy bien. Sin ningún tipo de alocación táctica, o sea, no cambiamos ni rotamos la cartera de un día para otro, la alocación siempre es estratégica. Un fondo sencillo de entender, sencillo de explicar, no tenemos derivados. Y bueno, un fondo que funciona. Posiblemente escuchéis más de este fondo en los siguientes meses desde el punto de vista de reconocimiento de mercado. Y finalmente el segundo fondo, muy rápidamente, un fondo que hablamos antes de fondos con experiencia y experimentados. El Investment Company of America es nuestro primer fondo que lanzó nuestro fundador, lo lanzó en 1934, ni más ni menos, a casi hace 90 años. O sea, que ha visto de todo. Pues lamentablemente ha visto guerras mundiales, ha visto guerras civiles, ha visto todo tipo de eventos geopolíticos y desgracias en el mundo, y es un fondo pues básicamente conservador, un fondo defensivo de renta variable americana, cuyo objetivo es proporcionar exposición a renta variable americana, al mercado de renta variable más grande del mundo, de una manera más conservadora. Es un fondo core, es un fondo blend, de vuelta un poco al tema este de si value growth, es un fondo que básicamente invierte en aquellas compañías que sean buenas, que tengan buenos negocios, que estén poco endeudadas, que tengan generalmente un compromiso con el pago del dividendo, y básicamente sean value, sean growth, sean core, pues es algo que es bastante poco importante. El equipo gestor de este fondo, como todos los que os comentaba antes de nuestra gama de capital, tiene de media 32 años de experiencia. El fondo tiene más de 160.000 millones de activos bajo gestión. Es un fondo grande, no el más grande de nuestra gama, pero un fondo grande, gestionado como siempre pues por gente que ha visto todo tipo de mercados de media los últimos 32 años. Rotación de cartera baja. Como añadimos valor en nuestras carteras, no es rotando las carteras, sino es teniendo esa visión a más medio largo plazo y basándonos en nuestro análisis de fundamentales. Y un poco una pincelada, más del 60% de la cartera lleva en cartera más de 5 años, que algo que en nuestra industria es bastante poco frecuente. Más de la mitad de la cartera lleva más de 8 años en cartera. La rotación media de cartera es de un 28%, o sea que de media, una idea de inversión de media pues está más o menos en los 4 años, un poquito más. Básicamente tiene menos volatilidad que el índice, y la idea es que tenga rentabilidades similares o superiores al índice de referencia. Con toda la que está cayendo en el mercado americano y en la economía global, es un fondo que a cierre de ayer, lo mismo, después de comisiones en euros, está cayendo un menos 5,1%. Está por delante del índice después de comisiones, y pensamos pues que puede ser una buena apuesta, o una buena alocación pues para tener exposición al final al mayor mercado de rentabilidad del mundo de una manera más conservadora y ciertamente probada. Perfecto, Mario, muchas gracias. Y bueno, Luis, que tenemos, además de conocer tus propuestas, muchas ganas de conocerlas, sino las perspectivas, también si nos puedes dar un poco de
luz de las perspectivas que tiene el oro en el futuro, porque nos ha gustado mucho cómo lo has introducido y nos gustaría pues a ver si nos puedes dar estas pinceladas necesarias para hacernos una idea de cómo se comporta este valor. Gracias, Jaume. Yo también traigo dos ideas. Traigo un fondo mixto global flexible, que es el fondo estrella de la casa, que lo estamos viendo aquí, que es el Multiple Opportunities. Y por otro lado voy a presentaros una idea de dividendos, ¿no? De un fondo global de dividendos. El Multiple Opportunities forma parte de la gama multiactivo de la casa, en el que tenemos desde el más defensivo hasta el más flexible, que es el que traigo hoy. Es el fondo que gestiona nuestro fundador, Bert Flossbach. La gestora lleva su nombre, como bien podéis daros cuenta. Y al final, ¿cuál es su objetivo? Pues no tiene ningún índice de referencia y su objetivo, como he dicho anteriormente al principio, pues minimizar daños en periodos de crisis, generar rendimientos adecuados en tiempos de calma. Lo que decíamos de los fondos mixtos, pues es un fondo de armario, que podríamos decir, en el que a largo plazo pues obtienes rendimientos muy interesantes y te despreocupas o duermes mejor cuando hay problemas, ¿no? Podríamos decir, fondo global sin índice de referencia, por lo tanto empezamos con una hoja en blanco y por tanto lo que está en cartera es por algún motivo, porque si no, como decíamos con lo que es la flexibilidad, lo metemos en la caja a expensas de encontrar mejores oportunidades. Sin embargo, sí que es verdad que hoy en día, hablando de mixtos, de diversificación y demás, cada vez encontramos que es más difícil descorrelacionar entre clases de activos. Antiguamente, hace unos años, pues era muy sencillo tener una cartera diversificada, simplemente la mitad en bonos, la mitad en renta variable. La renta variable, ¿qué te daba? Pues ganancias de capital con la apreciación del precio de la compañía a largo plazo, y si tenía dividendos, pues también era un ingreso atractivo. Los bonos, pues también el cupón de los bonos era un ingreso atractivo y además esa descorrelación, esa correlación negativa, pues hacía que cuando había caídas de mercado, los bonos subían en precio, como decía antes Robert, y por lo tanto minimizaba daños. Hoy en día, con la globalización, cada vez más clases de activos están correlacionadas entre sí y encontramos difícil poder diversificar las carteras, especialmente con los niveles de tipos actuales, con los niveles de los diferenciales, ahora mismo que están también en mínimos históricos, aunque últimamente sí que han repuntado un poco. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues el oro, como bien me preguntas, al final el oro nos ayuda a proteger las carteras en los momentos difíciles, incluso en años difíciles como en 2018 que no funcionó. En mayo de 2018 la crisis de la deuda italiana nos ayudó a diversificar y protegió, ahora mismo está protegiendo, o el caso perfecto que fue 2020 sin duda, que fue la clase de activo ganadora, ¿no? Es decir, y encima en este entorno de inflacionista en el que cada vez hay más dinero en liquidez, lo que significa que el patrimonio en términos reales va a disminuir, pues el oro sin duda es clave para nosotros tenerlo en cartera. El efectivo proporciona flexibilidad y el problema lo tenemos con la renta fija, con los bonos. Con los bonos que nos encontramos que ingresos por intereses, el cupón ha desaparecido, es mínimo. Hay bonos que están en rentabilidad negativa, con lo cual ese colchoncito que nos daba la renta fija de forma más estratégica ha desaparecido. Y la diversificación igual. Últimamente hemos visto también que a veces cae todo a plomo, con lo cual cuesta encontrar cómo diversificar, ¿no? La renta fija hay que hacerla de forma oportunista, de forma vía precio, de forma activa, cuando aparecen de verdad oportunidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? La diversificación la estamos encontrando a través de la renta variable. A través de la renta variable es como estamos encontrando la diversificación. Tenemos las ganancias de capital que decíamos antes, los dividendos, ¿y cómo diversificamos? Pues si por un lado encuentras buenas compañías de calidad, que den buenos números, que generen caja y que obviamente al final a largo plazo se va a beneficiar en precios si da buenos fundamentales, pues al final, para buscar estabilidad, ya que no tenemos esa estabilidad que nos daban antes los bonos, estamos aumentando una proporción de compañías con atractivo de rentabilidad por dividendo en cartera. ¿Qué es lo que hace? Pues también son compañías generalmente más estables y que por lo tanto en épocas de caída también ayuda a minimizar los daños, ¿no? Por tanto, ¿cómo está este fondo mixto flexible?
que es la mayor estrategia nuestra, que son 30.000 millones, pues actualmente un fondo que en el pasado ha tenido, hasta hace poco tenía en torno al 10% de exposición a renta fija, desde hace un año no tiene renta fija, ahora tenemos esa caja que puede que surjan oportunidades y volvamos a tener algo, estamos analizándolo, tenemos ese oro y ese 82% de renta variable. ¿Por qué? Porque un entorno de tipos reales negativos y inflacionista, pues lo que necesitamos son activos reales y no nos cabe duda que en los próximos años la renta variable lo va a hacer mejor que la renta fija. Pero para minimizar daños tenemos esa cesta de renta variable con dividendo. Por eso, por ejemplo, podéis ver en el Asset Allocation que productos de primera necesidad, como pueden ser Nestlé, puede ser Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, tenemos una cesta de empresas con dividendo que hacen la función, reemplazan a lo que serían los bonos de crédito en cartera. Luego sí que hemos hablado antes de crecimiento, por eso podéis ver también tecnología, como al final al tener tecnología, porque vemos la digitalización, pues tienes sensibilidad tipo, a pesar de no tener renta fija, tienes algo de sensibilidad tipo, como vemos que cada vez que suben los tipos caen las tecnológicas. Pues sí que tenemos mayor peso en industriales, como puede ser 3M o compañías similares, grandes grupos diversificados, tipo también Legrand, o también tenemos finanzas, que es algo que nos preguntan porque últimamente caen los bancos, por ejemplo, no tenemos bancos comerciales, aquí sí que tenemos gestión de activos, tenemos Berkshire Hathaway, alguna compañía similar, Deutsche Börse, o sea, o compañías de rating, o sea, compañías que generan comisiones, que generan caja, que ven visibilidad en sus flujos futuros, ¿no? Sí que aparte del oro, podéis ver aquí también que tenemos Newmont y Barrick Gold, es decir, además del 9% de oro, tenemos un 5% en mineras. Las mineras que a día de hoy no es que nos guste solo porque nos gusta el oro, sino simplemente es un sector en el que estaba muy endeudado, se ha desapalancado en los últimos años, ha habido fusiones, ha habido ganadores dentro del sector y son empresas que ahora mismo, simplemente estando el precio del oro como ha estado en los últimos meses, generan cajas. Y encima sigue beneficiándose de que aumenta el precio del oro, pues bienvenido sea. Y además también ayudan a modo de cobertura, como últimamente, que son los que también nos están ayudando a proteger la cartera, ¿no? Una vez que habéis visto que incluso dentro de nuestros fondos más flexibles estamos incorporando compañías con rentabilidad por dividendo, pues no quiero dejar de pasar, ahora hay que pasar esto que es motivos de compliance, como siempre, el fondo global de renta variable de dividendos de Flossback, que también es un fondo 5 estrellas, ambos que estamos presentando hoy son dos fondos 5 estrellas. ¿Y qué es lo que busca este fondo? Pues al final intentamos, por supuesto, como decía al principio, buscar empresas de calidad. Para nosotros, empresas de calidad son empresas también que intentamos buscar identificar aquellas que tienen un crecimiento sostenido de los beneficios. Aquí tenemos un ejemplo muy básico en el que, por un lado, tenemos la empresa A, en el que vemos que los beneficios crecen de forma sostenida a un número alto pero simple, un 8%, y por otro lado tienes una empresa en la que a lo mejor es más cíclica, en la que tiene años muy buenos, años muy malos y que por lo tanto los beneficios varían mucho. ¿Qué pasa? Que esto va a ayudar a tener consistencia y seguridad si identificas la primera compañía. Porque, ¿qué pasa? Incluso teniendo una rentabilidad por dividendo del solo 2%, cuando a veces encontramos en el mercado compañías que dan el 8, que dan el 5, que dan el 6, esas compañías lo que les va a faltar generalmente es consistencia, porque a lo mejor es tan alto el dividendo porque varía mucho lo que son los beneficios. Sin embargo, aquí podéis ver, de hecho, que la compañía con un dividendo inferior, con lo cual a lo mejor puedes considerar que no es una compañía atractiva por dividendo, en términos absolutos, como el beneficio crece, el dividendo también crece. Y eso es lo que estamos buscando, porque a largo plazo eso funciona. El ejemplo que tenemos aquí se traduce en realidad ahora mismo. Aquí tenéis nuestro Flossback Bond Stock Dividend y vemos desde el 2013, con lo cual tiene también un historial bastante largo. La línea amarilla es la evolución del NAV, del precio del fondo, como ha ido aumentando a lo largo de los años. Y luego las barras azules son cómo ha aumentado el dividendo. Con lo cual veis que a lo largo de los años, teniendo simplemente una rentabilidad por dividendo del 2%, que es más o menos la que tiene de media históricamente en los últimos años, el dividendo en términos absolutos ha crecido, con lo cual un inversor puede estar cada vez ganando más y encima en un entorno inflacionista en el que estamos, que el patrimonio real es erosionado por la inflación, pues además, si tienes un plazo largo, pues puedes ir dejando que vaya creciendo a largo plazo tu inversión, mientras que además
tu rentita que quieres ir cobrando pues va a ir aumentando también a lo largo de los años, ¿no? Estas son las dos ideas. Una es más un mixto flexible, más fondo de armario, el cual va a ayudar a olvidarte y dejar el paso del tiempo. La otra, incluso la estamos incorporando en cualquier cartera porque a día de hoy, como está la renta fija, creemos que es interesante diversificar dentro de la renta variable, ¿no? Y sin más, esas son las dos ideas que espero que os gusten y cualquier información adicional, pues a través de lo que sería Robert y su equipo, pues os animo a que pidáis más información. Perfecto, Luis. Muy agradecido ya por alusiones y para terminar con esta fase, Robert. Sí, no. Nosotros al final somos un agente de Ambank y básicamente nos gusta tener en nuestra lista de fondos pues fondos de diferentes gestoras, ¿no? La mayoría son de gestoras como las vuestras, ¿no? Estos dos fondos que han comentado los conocemos bien y son fondos que funcionan muy bien, sobre todo por esta estabilidad y ese patrimonialismo. Pero sí que es cierto que nosotros, con nuestra vocación de renta fija, tenemos nuestro pequeño fondo, una SICAP, que está a miles de años luz en cuanto a patrimonio de estas gestoras. Pero es un fondo que resume muy bien la filosofía de la renta fija de SLM. Es un fondo, es una SICAP que se llama SLM Iceberg SICAP, de la gestora de Ambank. Es un fondo global, mixto defensivo. Actualmente tiene el 65% de su cartera en bonos directos. Tiene un 20% ahora mismo en liquidez, a la espera de ver el momento para entrar, y es bueno tener esta liquidez, y el resto son acciones también directas. Básicamente, lo que se busca es dar ese patrimonialismo, esa estabilidad con una gestión activa de los bonos. No es comprar y esperar a vencimiento, sino hacer una gestión activa y aprovechar algunos momentos para entrar y luego al cabo de un tiempo salir. A nivel de divisas, los bonos y acciones que hay dentro son básicamente en euros, pero hay alrededor del 26% denominadas en dólares y alrededor de un 10% en libra esterlina. También hay algo en yenes o en corona noruega. A nivel de diversificación, actualmente componen esta SICAP casi 100 diferentes activos, sobre todo en la parte de acciones de renta variable, que es una pequeña parte del fondo, pues intentamos estar con menos de 1% de exposición a ese mismo emisor, y en bonos, como también en los bonos, pues es donde estamos más cómodos, incrementamos hasta el 3%. Desde el marzo del 2016, que es cuando se gestiona, hasta el 31 del 12 del 2021, el anualizado ha sido de un 4,50%. Hombre, un 4,50% en bonos, estamos muy satisfechos, y además porque eso se ha conseguido sin ir a buscar bonos de baja calificación crediticia. Sí que hay bonos high yield, pero la mayoría, en una proporción de 2/3 a 1/3, pues 2/3 son bonos investment grade. El otro tercio serían bonos high yield, pero de compañías que conocemos y que nos gustan. Por ejemplo, ThyssenKrupp es un bono que está en esta SICAP y es un bono que es high yield, pero es un bono que nos da mucha confianza. En algún año bueno se ha llegado incluso al 12%, pero en un año malo, 2018 fue un año especialmente malo para los bonos, y esta SICAP ese año perdió un 4,76%. Actualmente, en el year to date, estaríamos más o menos como el fondo que comentaba antes Mario, alrededor del -4, 4,2%. Por lo cual pensamos que ante las caídas que hemos visto, y también, como decía Luis, pues a veces la descorrelación entre renta variable y renta fija hoy es más difícil, y también ha habido bonos, sobre todo corporativos, que se han visto afectados. Pues también ahora mismo estamos, como os decía, en esta pérdida en lo que va de año. Sí que es cierto que con esta liquidez a la que se pueda y tengamos más claro el horizonte, entraremos con fuerza en el mercado de bonos, creo que a buenos precios, con mayores tires, porque los spreads se han ido ampliando, sobre todo en los corporativos, y podremos recuperar y acabar bien el año. Por lo cual, fondo, SICAP en este caso,
para la parte conservadora de una cartera. Perfecto. Pues ahora yo creo que es un muy buen momento. Hemos ido recibiendo preguntas en el chat, pero es un buen momento para que todo el mundo que tenga y que desea preguntar algo, si quiere concretar a la persona, al ponente en concreto, pues lo haga y damos pie, ¿no?, a esta parte final del debate y de esta exposición del seminario. Pueden escribir las preguntas en el chat, por favor, y entonces aquí Jaume las irá gestionando. Que de hecho, tenemos una y tenemos una. Sí, teníamos una que ahora mismo yo la veo. Sí. Aquí está. Bien. Hemos pasado la recesión del 2020 a una inflación de más del 6% en menos de 2 años. ¿Qué parece que obligará a la Fed a incrementar los intereses en Estados Unidos? Esta velocidad en los cambios de las economías que en estos últimos años no me permite saber en qué fase de la economía nos encontramos actualmente. Por ello, me gustaría que Robert nos dijese en qué fase de la economía nos encontramos actualmente. Bueno, es que no me extraña que no sepa este oyente en qué fase estamos, ¿no? Porque es lo que decía al principio Mario, que todo ha sido tan rápido que pasamos de la recesión a la expansión en muy pocos meses. Hombre, tal como ha cerrado 2021, podríamos decir que estamos en fase expansiva del ciclo económico. Si se confirman las estimaciones del Fondo Monetario Internacional o de otras instituciones, y sobre todo con el daño por la actual guerra en Europa, probablemente podríamos continuar en fase expansiva, porque como decía al principio, pues casi subimos un 6% a nivel global en el 2021, pero sí que es cierto que habrá una moderación en ese ritmo de crecimiento y la parte final siempre de una fase expansiva del ciclo económico es que va reduciendo el ritmo de crecimiento hasta llegar a esa cima que se va redondeando. No estamos allí ni mucho menos, pero sí que es cierto que aunque muy rápidamente, porque en 2020 tuvimos recesión y en 2021 ya tenemos expansión, sí que es cierto que el ritmo de crecimiento, es decir, no estamos en la parte más potente de la fase expansiva, pero estamos en fase expansiva. Perfecto. Tenemos otra pregunta, en este caso de Sara, que nos pide, le gustaría preguntar en concreto a Mario, y le comenta que tiene una cartera con un 80% en liquidez. Y si cree que sería bueno entrar ya con un porcentaje. Muchas gracias, Jaume, y gracias a Sara por la pregunta. La verdad es que no te puedo asesorar, pero posiblemente yo creo que Rubén y el equipo te podrá ayudar más, pero sí que podemos decir un poco la opinión, ¿no? En estos momentos tener mucha liquidez en cartera, pues por una parte, lógicamente, nos protege de la volatilidad, pero por otra parte, pues después de lo que hemos comentado hoy en esta conversación, pues parece que la inflación, como sabemos, está muy alta y parece que está aquí para quedarse, al menos a corto o medio plazo. Entonces, pues también recordar que lógicamente con una inflación alta, pues eso está poco a poco, como decía Luis, erosionando, pues lógicamente esos activos que tengamos en liquidez. Pensamos que no para ti, porque no sé tus circunstancias personales, ni tu horizonte de inversión, ni tu tipo ni tu perfil de riesgo, pero para un inversor que tenga un horizonte de inversión a medio y largo plazo, pues pensamos que es buen momento de tener ese parte del patrimonio invertido, lo que hemos dicho antes, estar invertido, tener diversificación y un plazo adecuado, pues generalmente es una muy buena combinación pues para que tu patrimonio vaya creciendo y que se vaya protegiendo de esa inflación. Una cosa que no hemos comentado, pero que eso también nos lo dice la historia, por supuesto, pues aquí el disclaimer de que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, por supuesto, pero sí que es cierto que si los últimos 100 años de mercado y de historia de los mercados nos dicen algo, es que los mercados de renta variable, en particular los mercados americanos, pero posiblemente también los mercados de renta variable global, cuando hay este tipo de conflictos, guerras, conflictos geopolíticos y demás, históricamente a corto plazo sí que han tenido un impacto, pero a medio y largo plazo pues vemos que el impacto es muy pequeño, básicamente ninguno. Sabemos cómo las bolsas, pues poco a poco, especialmente la americana, pues prácticamente es en muchos casos agnóstico de este tipo de situaciones. Si me dejáis un instante, lo tenéis en nuestra página web también, pero os comparto este gráfico. Lo mismo, si entráis en nuestra página web capitalgroup.es, aquí veis este gráfico. Disculpad que está en inglés todavía, porque estamos, como podéis imaginar, pues con muchísima
trabajo de traducción, pero aquí básicamente lo que vemos es desde el año 75 los diferentes pues, catástrofes que han pasado en el mundo desde el punto de vista terrorista, del tipo de guerras y demás, y aquí vemos pues la evolución del SP500. O sea, básicamente pues lo que reincidir un poco en esto, que al final pues a corto plazo sí que genera volatilidad y tiene cierto impacto, pero a medio y largo plazo pues las bolsas, como sabemos, se recuperan y son bastante agnósticas a este tipo de acontecimientos. Perfecto. Tenemos otra pregunta. En este caso, la cuestión nos cuenta que en este año tenemos una inflación alta y que actualmente las carteras han tenido unas fuertes bajadas. ¿Es viable recuperar todo este terreno porque las carteras pueden tener al menos una rendibilidad igual a la inflación para que no hayan pérdidas reales? ¿Cómo lo veis? Sí, si me permitís, a ver, viable es que recuperen, ¿eh? De hecho, vimos en 2020 las caídas intensísimas a mitad de febrero y casi todo el marzo, que nadie se esperaba la recuperación que vimos luego, que fue muy potente hasta final de año. Lo que pasa es que como inversor final, la persona que pregunta y como yo trato con inversores finales cada día, lo importante aquí, Jordi, no es si esto va a suceder ya este año, que acabemos recuperando y batiendo la inflación, o al siguiente. Esto no te lo puedo decir, ni lo sé, ni creo que sea lo más importante. Lo importante es que si tu cartera es de calidad, eso va a suceder. No sé si va a ser en septiembre de este año o del siguiente. Por lo cual, eso va a suceder si tu cartera está bien diversificada y bien estructurada. Eso es lo que hemos venido hablando antes, ¿no? Es decir, tener los deberes hechos antes, como decía Mario, para ya saber que ante eventualidades tan duras como la actual, sabemos que nuestra cartera está bien. Por lo cual, se va a recuperar, no sabemos si este año o al siguiente, pero si la cartera está bien estructurada, no hay ningún problema en la recuperación. Perfecto. Tenemos otra pregunta, que es que le gustaría preguntar en concreto a Luis, ya que su gestora es alemana, si es un buen momento para entrar en renta variable alemana. Gracias por la pregunta, Felipe. Nosotros invertimos en empresas más que hacer una call, ¿no? Una llamada hacia países específicos. Entonces, nosotros sí que tenemos exposición a Alemania. Tenemos varias compañías alemanas en cartera, pero no porque estemos apostando por el país, porque de hecho algunas de las compañías que tenemos en cartera pues están listadas en Alemania, son compañías alemanas, pero a lo mejor su principal mercado pues puede ser Estados Unidos o Asia, ¿no? Con lo que nos centramos en el análisis de cada empresa. De hecho, si tú ves el mixto, el Multiple Opportunities, y lo comparas con el MSCI, la parte de renta variable, pues nuestra mayor sobreponderación es Suiza. Y no es que estemos no es que estemos ni positivos ni negativos con Suiza, simplemente es que tenemos 2 o 3 compañías suizas y encima el MSCI Suiza pesa poco en el MSCI. Dicho todo esto, sí que es verdad que el DAX es de los índices que más está sufriendo estos días, obviamente pues por la dependencia energética respecto a Rusia, es el país que está más, por lo tanto, pues el que más depende y que el que más le pesa, y una cosa es que hagas timing de mercado. Si estás haciendo timing de mercado, ya tu asesor o quien sea pues podrá asesorarte mejor. En ese sentido, nosotros no hacemos timing de mercado. Como hablamos todo el rato hoy, estamos haciendo encontrar buenas oportunidades, pero con plazos largos, estar invertido, empresas que ganen dinero, que a largo plazo, si ganan dinero las empresas, se va a traducir en su precio en bolsa. Con lo que nosotros somos más fundamentalistas. Aquí estamos hablando de entrar en renta variable alemana haciendo algo de timing de mercado que por supuesto se puede hacer dinero, ¿no? Pero ahí no podemos entrar nosotros, ya que vamos hacia empresas y fundamentales y plazo, que es lo que funciona sin duda. Perfecto. Pues si no hay más dudas ni preguntas que... Sí, hay algunas. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿tomarían posiciones en bancos europeos para aprovechar subidas de tipos ahora que la crisis de Ucrania los ha hecho bajar? ¿Cómo lo ven nuestros analistas?
Hombre, la idea es, pasa que claro, todo está cambiando tan rápido, pero la idea es de que poco a poco la política monetaria tan expansiva en la Unión Europea, en la eurozona, se va a ir haciendo contractiva. Al contraerse esta política monetaria, eso supone subidas de tipos, por lo cual esos márgenes de intermediación tan estrechos que han tenido los bancos europeos, pues han sufrido con esos márgenes tan bajos. Cuando empecemos a subir tipos, los bancos van a tener mayores márgenes. El problema es que precisamente que por ese conflicto bélico, pues Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, probablemente tendrá mucha más cautela ante la primera, sobre todo la primera, porque es la que marca la dirección, ante la primera subida de tipos. Y quizá tarde un poco más por los problemas. Sabemos que hay la inflación, pero es que también hay el problema del crecimiento, que está siendo importante, pero se va a moderar. Tenemos que ver cuántos puntos araña al PIB en 2022 de Europa esta guerra, ¿no? Por lo cual, sí, los bancos van a ser una oportunidad, los bancos europeos, pero quizá un poco más tarde de lo que parecía hace 6 meses. Sí, yo creo que también por contextualizar, Jaume, que hablamos de subidas de tipos de interés, pero también hay que ver un poco el contexto y los niveles. O sea, vamos a ver si lo vemos, subidas de tipos de interés de tipos negativos, y estamos hablando de subidas de 25 puntos básicos. O sea que, ciertamente, yo creo que esa correlación de subida de tipos de interés bueno para los bancos europeos, pues quizá sea un poco demasiado brocha gorda. También un poco recordar, volviendo un poco a la temática value, antes de la pandemia, pues el sector financiero, en especial el sector bancario, pues pensamos que, al menos desde Capital Group, que está bastante dañado desde el punto de vista estructural. Entonces, un poco lo mismo de siempre, que no dejarnos llevar por este tipo de ideas quizás un poco simples, e ir un poco banco a banco. Nosotros generalmente estamos infraponderados en bancos, también en bancos europeos. No significa que no estemos invertidos, no significa que haya bancos que no nos gusten, pero ciertamente pues no perder de nuestra mirada y en nuestro pensamiento el hecho de que hay ciertas industrias, como puede ser la bancaria, pues que estaban pasando momentos complicados antes de la pandemia y que sin duda lo seguirán pasando también cuando salgamos de este entorno. Genial, Mario. Pues ya terminamos con la última pregunta, si no hay novedades. Es la siguiente, que nos preguntan... Léela entera porque me interesa que se escuche bien. Perfecto. Buenas tardes. Soy cliente de SLM y tengo fondos de ambas gestoras desde hace años. Hasta ahora han ido bien, pero ¿podemos confirmar que seguirán así? Yo ahí le paso la palabra a querido cliente de SLM. Aquí tiene las 2 personas que le pueden garantizar que continúe funcionando bien. No, es broma. Contestar vosotros si queréis. Contesta tú si quieres primero, Mario. Vale, gracias, Luis. Sí, pues estamos presentando fondos pues como el de Luis, ¿no? De muchos años, un fondo con muchísimo track record, con tamaño, de calidad. Los nuestros, pues hay exactamente lo mismo, con track records de casi 90 años. Por supuesto, pensamos que nuestro proceso de inversión es repetible y un poco, pues, a pesar de lo dramático y de la situación que estamos viviendo ahora mismo y de pues, toda la incertidumbre que tenemos desde todos los puntos de vista, recordar que ya hemos pasado por esto. Lamentablemente, el mundo ha pasado por este tipo de conflictos, incluso pues, todavía aún más dramáticos, y los mercados siempre se han recuperado y los mercados han navegado esto. Desde el punto de vista de nuestros fondos, por supuesto, pero otra vez lo mismo. Si me está preguntando si nuestros fondos a un mes lo van a hacer bien, pues posiblemente, pues primero no lo sé y segundo yo creo que ese plazo tiene que ser un plazo prudente y adecuado. Si me está preguntando a un plazo de 3, 5 años, 2, 3, 5 años, los fondos lo van a seguir haciendo bien, pues la verdad es que mi seguridad es prácticamente completa. Y lo que sí que le puedo asegurar es que los fondos se seguirán comportando exactamente y los gestionaremos de la misma manera que los llevamos gestionando pues desde hace 90 años, basado en análisis, basado en fundamentales, invirtiendo en aquellas compañías de manera prudente. Pero un poco lo mismo, pues, un poco con el riesgo de ser pesado, pero en estos momentos, sobre todo de volatilidad, es muy importante tener un horizonte de inversión realista. Los años naturales para nosotros son pues, un periodo temporal pues, muy claro, pero los mercados les da igual que sea enero que sea diciembre. Entonces, nuestros horizontes de inversiones tienen que ser, por favor, realistas y siempre invertir a medio y largo plazo. Por reforzar la idea, creo que Mario lo ha dejado muy claro, porque tenemos ideas muy similares. El plazo es clave,
pero sobre todo también, como decimos, seguir invertidos y sobre todo quedaros con, Jaime, nuestra visión de largo plazo en el entorno en el que estamos. Los tipos bajos van a seguir mucho tiempo, tipos reales negativos, con lo cual el riesgo es casi no estar invertido, y sabiendo que desde luego venimos de años muy buenos de mercado, en los que ha habido, en los mercados han estado soportados artificialmente por los bancos centrales, con lo cual la volatilidad ha sido extremadamente baja y nos movimos hacia un entorno de volatilidad que no debe de asustarnos, sino todo lo contrario, de saber aprovecharla y sobre todo saber soportarla, pero con plazo y tiempo solo hay que mirar la historia, nada más. Perfecto. Pues agradeceros a todos los ponentes vuestra participación. Creo que ha sido una exposición de calidad y que nos permite pues dar cuenta de lo que está pasando hoy en día y las perspectivas que va a tener este 2022 la bolsa y los mercados. Muchas gracias, agradeceros y hasta aquí este fabuloso webinar de Perspectivas Económicas 2022. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, cuidaros. Hasta luego.